Bueno, vamos a empezar a hacer un ejercicio serie. Simple, de dos resistencias. Tengo aquí mi fuente de voltaje, mi resistencia, mi otra resistencia, solo de dos resistencias. De una fuente de voltaje de 5 volts. Con una resistencia de R1, R2, una de 18 ohms y una de 3 ohms. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, en este caso, ¿qué encontramos siempre? Siempre debemos encontrar primero la resistencia total. ¿Para qué? Para que este circuito sea como si fuera un circuito simple de una sola resistencia. Así de simple. De esto vamos a pasar a eso. Iniciando. ¿Y cómo se le llama a esto? Se le conoce como RT. RT, que esta sería RT. Y para encontrar eso, bueno, RT es igual para un circuito en serie, ¿qué es? Bueno, pues la suma de todas las resistencias, R1 más R2, que sería igual a 18, que es de R1, más 3, que es de R2. 18 más 3 nos va a dar un valor de 21 ohms, que sería 21 ohms. ¿Y qué tenemos? Bueno, en este caso tengo 5 volts aquí. 5 volts. Y recordemos, la ley de Ohm nos dice que tenemos esto. Voltaje, corriente y resistencia. Nosotros tenemos dos. Tenemos voltaje y tenemos resistencia. Entonces encontramos IRT, que IRT sería IRT, que sería la corriente total de la que circula aquí dentro de todo este circuito. Sería igual, veamos la ecuación, V, que es voltaje, sobre R. En este caso sería 5 volts, 5 sobre 21. ¿Cuánto nos daría este valor? Bueno, yo puedo usar la calculadora. 5 sobre 21. 5 entre 21. Y aquí está. 0.23. Yo voy a colocar ese número. .23. ¿Qué? Pues en este caso son amperes. ¿Sí? Recordemos que el voltaje se mide en volts, corriente, que es la I, en amperes, y la resistencia en ohms. Bueno, y en este caso pues ya tengo tres cosas. Tengo RT, tengo IRT, y yo ya puedo encontrar todo lo demás. En este caso, el voltaje que hay dentro de aquí, de esta resistencia, y de esta otra resistencia de R2. ¿Sí? Bueno, en este caso lo voy a hacer aquí. ¿Qué sigue? Bueno, voltaje en R1. ¿Por qué en este caso? Bueno, en este caso de voltaje de R1 en serie, recordemos que hay una regla que dice voltajes distintos, corrientes iguales.
¿sí? La misma corriente que tenemos en R1 y la misma corriente que tenemos en R2 y la total son iguales, son la misma. Pero los voltajes son distintos. ¿Por qué? Porque en este caso no es lo mismo la corriente que circula, no, el voltaje que llega aquí a esta R1 que lo que sale y llega a este R2. ¿Sí? Tengo 5 volts, entonces van a repartir. ¿Con qué? Bueno, con esta ecuación lo vamos a resolver. Ya tenemos corriente, voltaje y resistencia total de todo el circuito, de todo este circuito. Entonces en este caso voy a resolver lo que es BR1. Para BR1, en este caso, ¿qué ocupo? ¿Qué ocupo? Bueno, veo aquí, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces IRT por R1. Corriente por resistencia. ¿Y cuánto tengo? Bueno, en este caso, corriente total, ¿cuánto me has dicho? 0.23. 0.23 amperes por, yo el por lo pongo como un puntito. ¿Por cuánto? R1, ¿cuánto vale? 18. 18. ¿Cuánto me va a dar? Bueno, en este caso, luego aquí en la calculadora. $0.23 por 18. 4.28. 28. ¿Y qué sigue? Bueno, en este caso pues sigue BR2. Voltaje de la resistencia 2. BR2 es igual a IRT por R2. 2. Que sería 0.23 por ¿cuánto vale R2? 3. 3. Lo voy a hacer 0.23 por 3. 0.23 por 3. 0.69. Aquí. 0.69. ¿Sí? Volts y volts. Estoy calculando voltaje. Y ahora, ya tengo estos dos. Yo puedo calcular la corriente. IR1, corriente en la resistencia 1. Y R2, corriente en la resistencia 2. Pero recordemos que en circuitos en serie la corriente es la misma. Entonces este sería igual a IRT. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? Bueno, ya lo calculamos, es 0.23. 0.23. ¿Sí? ¿23 qué? Amperes. Amperes. ¿Qué sigue de ahí? Bueno, en este caso, yo puedo calcular la potencia. Potencia de la resistencia total es igual para potencia total voy a ocupar otra ecuación. En este caso, que sería potencia es igual a corriente por voltaje, que se vería de esta manera. Pip. Así.
¿sí? Potencia sería corriente, en este caso IRT, por voltaje, en este caso, ¿cuánto tenemos de volts? 5 volts. Entonces, aquí, por voltaje, que en este caso sería 0.23 por 5 volts, ¿sí? 0.23 por 5, lo voy a ver acá. 0.23 por 5, que 1.15. 1.15, ¿qué? Watts. La potencia se mide en watts, ¿sí? Y luego de aquí puedo obtener las otras dos cosas, que sería PR1 y PR2. Potencia que hay en la resistencia 1 y potencia que hay en la resistencia 2. ¿Con qué? Igual, IRT, o en este caso IR1 y aquí IR2. En este caso, ¿por qué? Bueno, recordemos que valen igual por voltaje de la resistencia 1 por voltaje de la resistencia 2. Aquí, cada uno con su ecuación. Sería 0.23 por... ¿Cuánto tenemos de voltaje? 4.28. 4.28. Vamos a hacerlo. 0.98. Bueno, en este caso 0.98. Watts. Y aquí sería 0.23 por... ¿Cuánto tenemos de voltaje? 0.69. ¿Cuánto nos va a dar? Bueno, van a abrir la calculadora otra vez. $0.15. $0.15 watts. Y ya en este caso pues ya tendré todos los resultados. Ya tendría resistencia total. Ya tendría corriente total. Ya tendría los voltajes, los amperajes de cada una de las resistencias y las potencias de cada uno de ellos. Total y PRT y la potencia de cada uno de ellos. De la resistencia 1 y de la resistencia 2. Las potencias. ¿Sí? Y ya en este caso pues ya sería todo. Al menos para un circuito en serie de dos resistencias.